Bien, buenas tardes con todos y con todas. Vamos a iniciar nuestra 10ª sesión de nuestra lectura de la fundamentación para una metafísica de las costumbres. Eh, y la próxima sesión será el lunes dentro de 2 semanas. El lunes 28 de marzo, y así seguiremos cada 2 semanas, pero los lunes de 7 a 9 de la noche. Bien, ¿en qué parte nos habíamos quedado? Estábamos en el texto de la página 106, en la altura de A31, y más o menos a la altura de AK 410. Y en el párrafo que dice esta condescendencia hacia los conceptos del pueblo. No sé si Sí, yo leo. alguien va a leer. No sé si Inés podrías leer. Sí, ya. Esta condescendencia hacia los conceptos del pueblo resulta sin duda muy meritoria cuando previamente se haya verificado con plena satisfacción el ascenso hacia los principios de la razón pura, pues esto significaría tanto como fundamentar la teoría de las costumbres primero sobre la metafísica, y una vez que se mantiene firme, procurarle luego un acceso a través de la popularidad. Pero es manifiestamente absurdo pretender complacer a esta ya en esta primera indagación sobre la que descansa cualquier precisión de los principios. Este proceder jamás puede reivindicar el sumamente raro mérito de alcanzar una popularidad filosófica, ya que no hay arte alguno en hacerse comprender fácilmente cuando uno renuncia con ello a un examen bien fundado, trayendo a colación una repulsiva mezcolanza de observaciones compiladas atropelladamente y principios a medio razonar con la que sí se deleitan las cabezas más banales, por encontrar allí algo utilizable para sus parloteos cotidianos. Mientras los más perspicaces quedan sumidos en la perplejidad y se sienten descontentos por no saber mirarla con desdén, aunque a los filósofos que descubren el engaño se le preste una escasa atención cuando después de haber equivocado durante un tiempo esa presunta popularidad, podrían aspirar a ser populares con toda justicia tras haber adquirido una determinada evidencia. Sí. Bien, esto era hasta donde habíamos llegado la vez pasada, ¿no? Y aquí aparece justamente la idea de esa filosofía popular y la metafísica de las costumbres, ¿no? Y lo central se encuentra aquí en que, claro, el sentido popular puede llegar a entender qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto, pero no tiene los fundamentos. Entonces necesitamos emprender, digamos, esa búsqueda por los fundamentos. Y esa es la tarea de la metafísica de las costumbres. Bien, entonces, continuemos entonces, Inés, con el siguiente párrafo. Si uno echa un vistazo a los ensayos que versan sobre la moralidad con ese regusto popular tan en boga, pronto se topará con una peculiar determinación de la naturaleza humana, que a veces incluye también la idea de una naturaleza racional en general, donde vienen a entremezclarse asombrosamente ora la perfección, ora la felicidad,
Aquí el sentimiento moral, allí el temor de Dios, una pizca de esto y un poquito de aquello, sin que a nadie se le ocurra preguntarse si los principios de la moralidad tienen que ser buscados por doquier en el conocimiento de la naturaleza humana, algo que no podemos obtener sino a partir de la experiencia. O de no ser esto así, si dichos principios podrían ser encontrados plenamente a priori y libres de cuanto sea empírico, en los conceptos de una razón pura, sin que siquiera la más mínima parte provenga de algún otro lugar, proponiéndose uno el proyecto de aislar esta indagación como filosofía práctica puro, o, si cabe utilizar tan desacreditado nombre, metafísica de las costumbres, para llevarla hasta su cabal consumación y hacer esperar a ese público que reclama popularidad hasta el remate de tal empresa. Bien, entonces aquí hay una idea adicional. Es, claro, la tarea consiste en, ¿cómo se llama? En despejar el panorama y aislar, digamos, el punto necesario para emprender esta fundamentación, que es justamente la filosofía práctica pura. No en general, no es un estudio de la voluntad en general, sino de la voluntad pura o de la filosofía práctica pura. Y aquí, claro, está hablando de esa ya mencionada filosofía popular o moral popular que estaba de moda en la época de Kant, donde se mezclan los principios que vienen de cualquier lado. En cambio, aquí se trata de aislar justamente el terreno de la razón práctica pura, que va a denominarse también metafísica de las costumbres. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? La metafísica de las costumbres, ¿qué cosa es? Es un estudio de la razón práctica pura. De la razón práctica pura, y tiene como objeto justamente el estudio de los principios que brotan de la voluntad, no en general, sino de la voluntad pura. Ese es, ¿cómo se llama? Ese es el objetivo de una metafísica de las costumbres. Entonces hay que fundamentarla, hay que darle un fundamento a esa metafísica de las costumbres. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Bien, sigamos entonces. Sin embargo, una metafísica de las costumbres así, enteramente aislada y que no esté entremezclada con elemento alguno de antropología, teología, física o hiperfísica, ni mucho menos con cualidades ocultas a las que se podría llamar hipofísicas, no supone tan solo un sustrato indispensable de cualquier conocimiento teórico y certeramente preciso acerca de los deberes, sino que al mismo tiempo constituye un desideratum importantísimo para la efectiva ejecución de sus preceptos. Pues la representación pura del deber y en general de la ley moral, sin mezcla de adiciones ajenas provistas por acicates empíricos, ejerce sobre el corazón humano a través del solitario camino de la razón, que así se da cuenta de que también puede ser práctica por sí misma, un influjo cuyo poder es muy superior al resto de los móviles que pudieran reclutarse desde el campo empírico, ya que aquella representación pura del deber desprecia estos móviles empíricos al hacerse consciente de su dignidad y puede aprender a dominarlas poco a poco. En su lugar, una teoría moral mixta que combine como móviles sentimientos e inclinaciones y al mismo tiempo conceptos racionales ha de hacer oscilar al ánimo entre motivaciones que no se dejan subsumir bajo principio alguno y que solo pueden conducir al bien por casualidad, pero también desembocan con suma frecuencia en el mal. Bien, aquí hay dos
Y hay páginas que, no sé si los podemos leer, el que está en la 108 y el otro que está en la página siguiente. Ujú. Sí, el asterisco está en metafísica, ¿no? Ujú. Metafísica de las costumbres. Si se quiere, al igual que se distingue la matemática pura de la aplicada o la lógica pura de la aplicada, puede diferenciarse la filosofía pura de las costumbres, la metafísica, de aquella otra que se aplica en la naturaleza humana. Esta denominación viene a recordarnos que los principios morales no han de fundamentarse sobre las propiedades de la naturaleza humana, sino que han de quedar establecidos por sí mismos a priori, aun cuando a partir de tales principios tienen que poder deducirse reglas prácticas para cualquier naturaleza racional y por lo tanto también para la naturaleza humana. Ujú. Bien, aquí hay una cosa que quiero subrayar, una cosa que tiene que quedarnos ya claro. Clara, es cómo se llama, claro, se trata del estudio de los principios para toda naturaleza racional y por eso no puede basarse en principios empíricos que se funden en la naturaleza humana. Es una cosa importante, es decir, una ley moral tiene que ser válida para todo ser racional, no solamente para un ser humano. Por eso no pueden extraerse de la antropología humana. Más bien, ¿cómo se llama? La relación con la antropología es que la antropología determina la materia sobre la cual se debe aplicar los principios morales, bajo la forma de imperativos categóricos. Pero no, de la antropología no se puede extraer los principios morales. Bien, esa es una idea que ya hemos visto antes también, ¿no? Y vayamos al siguiente, sí, Ronald. Sí, yo solamente quería agregar que esto es una cosa que, bueno, que lo dice Korsgaard en su estudio sobre la filosofía moral kantiana, acerca de la posibilidad de considerar una teoría moral en dos niveles. Y lo traigo ahora porque me parece que este pasaje, digamos, calza con esa interpretación o puede dar para esa interpretación, ¿no? Normalmente pensamos pues que la filosofía moral de Kant es, digamos, altamente formal y exigente porque tiene que ver con esto que has mencionado, Sandro, acerca de eh, los fundamentos, ¿no?, de una naturaleza puramente racional, pero aquí Kant está haciendo una división, ¿no? Está diciendo, bueno, hay que, así como distinguimos la lógica pura de la lógica aplicada, lo mismo hay que hacer aquí. Y aquí estamos diferenciando los principios a priori de la razón práctica de otro grupo de reglas que tienen que ver con, ¿no?, una naturaleza humana, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estas primeras serían como el sustrato, ¿no?, lo que tú has mencionado con esta expresión del cimento, ¿no?, de todo el edificio moral, hay un segundo nivel en el que tenemos, ¿no? Tenemos que hacer con otro tipo de consideraciones, con otro tipo de reglas, ¿no? Y entonces estos dos niveles son, digamos, interesantes en el sentido de cómo van, ¿no?, cómo van conversando entre sí. Este primer sustrato puro y otro en el que hay una materia, ¿no?, que es pues recalcitrante, ¿no?, a la forma, ¿no?, en este fraseo que usa también Corbett. Pero sí, solamente quería mencionar eso porque eso ofrece mejor eso, ¿no?, expectativas sobre la filosofía moral kantiana hoy. Ujú. Sí, a ver, ¿cómo se llama? Aquí hay, en esto que ha dicho Ronald, hay dos
cosas, digamos, digamos. La primera es que, claro, uno puede decir Kant se queda solamente en los fundamentos, pero no en esos elementos que forman parte de la naturaleza humana. Claro, ahora estos elementos que forman parte de la naturaleza humana tienen que ver con la doctrina de la virtud también y con la teoría de los bienes, los bienes morales o también lo que podríamos llamar los bienes éticos, ¿no? Por eso Korsgaard no ve, digamos, una gran dificultad en establecer esa conexión, digamos, ¿no? Es decir, tener como base a Kant, pero en ese segundo nivel, en el nivel de, digamos, más vinculado a la antropología humana, tener una aproximación que se acerque un poco más a Aristóteles, ¿no? Entonces, allí queda el asunto de la relación entre Aristóteles y Kant, no quedan tan divorciados, sino que cada teoría tiene su lugar, tiene su lugar. Claro, el problema que suelen tener los aristotélicos contemporáneos es que consideran que todo el ámbito de la vida ética tiene que ser descrita con el lenguaje de los bienes. Que no hay ese primer terreno, que ese primer terreno, que es el de los fundamentos, eh, ¿cómo se llama? Visto como lo ve Kant, ellos lo entienden como una cuestión artificial. Y es por eso que es necesario más bien cubrir todo el espectro, tanto el espectro de los fundamentos como el espectro que tiene que ver, el espacio que tiene que ver con las cuestiones vinculadas a la antropología humana, todo con el lenguaje de los bienes, con el lenguaje de la ética. Claro, alguien que trabajó mucho en ese sentido fue Philippa Foot, esta filósofa inglesa, Philippa Foot. Voy a escribir su nombre aquí. Ella inspirada en Wittgenstein y también inspirada en Elizabeth Anscombe, buscó una forma de hacer frente a la ética utilitarista, que era la ética dominante entonces en el mundo anglosajón, y también a hacer frente a una versión de el neojumianismo, de los neojumianos, donde estaba Ayer, donde estaba Hart y ¿cómo se llama? Stevenson, que eran anticognitivistas. Lo que hace Philippa Foot es recupera, igual que lo hace Anscombe, recupera a Aristóteles, recupera en Aristóteles para poder echar a andar de nuevo
la teoría ética, pero liberada de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De ese intuicionismo natural que venía de Hume y de este, ¿cómo se llama? Y de esta versión racionalista que venía del utilitarismo, ¿no? De Sidgwick especialmente. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Hay Internet, hay, ¿cómo se llama? Está la enciclopedia de Stanford. Ustedes pueden buscar allí, digamos, en la enciclopedia de Stanford. Claro, está en inglés, pero igual, ¿no? Algo de inglés hay que saber. Y colocan Philippa Foot y ahí salen algunas referencias. Bien, bueno, y de allí viene, claro, de ahí viene, de esta corriente, de esta recuperación de Aristóteles, viene después también, ¿cómo se llama? Bernard Williams, de una u otra forma. Después Taylor, Charles Taylor, ¿cómo se llama? McIntyre. Y todos esos neoaristotélicos que, por ejemplo, se estudian mucho en las universidades, por lo menos aquí en el Perú. En la Ruiz de Montoya, por ejemplo, se estudia mucho a Taylor, a Michael Sandel, que fue discípulo de Taylor, y así, ¿cómo se llama? O las lecturas que vienen desde Martha Nussbaum, también proviene de esa tradición. Anscombe, ¿cómo se llama? Philippa Foot, Bernard Williams. Creo ¿cómo se llama? Que Nussbaum estudió ¿cómo se llama? Con Owen, Bernard Williams, ¿no? ¿Con quién estudió no, ahí? con Owen, que era bueno, era un filósofo especialista en filosofía antigua, creo que de la Universidad de Harvard, no estoy seguro si trabajaba allá, pero ella hizo su tesis doctoral con este señor pero a ella le interesaba mucho la literatura y también le interesaba mucho, digamos, hacer un estudio filosófico sobre las emociones. Eh, Escucha a Bernard Williams en una conferencia hablar sobre las emociones y le impresiona mucho esa. Y se Y emociona. se emocionó porque pensó, oye, claro, ella lo ha dicho en una entrevista, ¿no? Ya, o sea, después de verlo dijo algo así como, esto también se puede hacer en filosofía. Entonces, claro, le dejó como una huella profunda y también ha tenido ese desarrollo. Pero, claro, pero ella, por ejemplo, ella es muy seria cuando ella tiene un texto, un pequeño artículo que se llama, eh, no recuerdo ahora exactamente cómo se llama, pero tiene que ver acerca de las familias de la teoría de la virtud, ¿no? Virtue Ethics, que es una especie de escuela en torno a todas las recuperaciones neoaristotélicas contemporáneas. Y ella dice, claro, ella dice, en realidad no todos son lo mismo, hay diferentes cosas, ¿no? O sea, es decir, a algunos les molesta más Kant, a otros les molesta más el utilitarismo, unos reaccionan, por ejemplo, contra el cognitivismo o hipercognitivismo en teoría moral, otros reaccionan más bien contra otro tipo de problemas, ¿no? Acerca de la ética aplicada.
Y entonces ella lo que hace es distinguirlos. Por ejemplo, a MacIntyre sí lo deja como bastante más lejos de todos, porque MacIntyre en realidad es un neoconservador que utiliza Aristóteles, ¿no? Entonces, claro, tiene como mucho celo de separarlo, ¿no? De separarlo de Bernard Williams y de otro. Pero sí, hay toda una recuperación de Aristóteles interesante, ¿no? Y claro, el problema principal. Ahora, claro, ella, por ejemplo, ese texto, ahora que has mencionado esto de cómo conciliar Aristóteles y Kant, en la propia Nussbaum dice, ¿no? Que en realidad no deberíamos hablar de una escuela de la virtud, una escuela contemporánea de la virtud, porque eso lleva engaños, dice, porque, claro, no solo Aristóteles tiene una teoría de la virtud, ¿no? Kant también la tiene. Kant tiene una doctrina de la virtud, pero además en el mundo helénico, las escuelas como el estoicismo, ¿no? Todas estas escuelas helenistas también tienen algo que decir sobre la virtud. Entonces, Aristóteles no es el único y también podríamos pensar en Platón, ¿no? Entonces, claro, hay muchas maneras de pensar en la virtud sin necesariamente comprometerte con una lectura aristotélica de la virtud. Entonces, claro, ella es muy suspicaz respecto de una escuela de la virtud, pero de todas formas hay grupos, ¿no? En el debate contemporáneo que han retomado a Aristóteles así con fuerza también, pero sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Claro, en Kant hay dos lugares donde aparece, digamos, la idea de la virtud de maneras diferentes. En primer lugar, en la crítica de la razón práctica, parece que el bien supremo es la virtud más, ¿cómo se llama? Más la felicidad. Y eso, y eso aparece con mucha claridad. Claro, allí Kant debate con, ¿cómo se llama? Con el estoicismo y con Epicuro. Y viene después en en la doctrina de la virtud aparece otra concepción de la virtud, vinculada a los deberes de virtud, que son aquellos fines que deben ser a la vez deberes. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, hay, ¿cómo se llama? Una distinción dentro de estos, digamos, filósofos, digamos, contemporáneos, es decir, o del siglo XX, esos humianos que yo había mencionado como Stevenson o Hart, eh, ellos rechazan la idea de que la razón pueda orientarnos en cuestiones morales. ¿Y eso por qué? Porque ellos asumen el punto de vista de Hume, ¿no? Hume dice, no es la razón sino los sentimientos los que nos orientan en la moral. Pero Philippa Foot y otros más recuperan Aristóteles, y en Aristóteles sí hay un lugar para el cognitivismo, es decir, para la razón. Por eso hay, ¿cómo se llama? Hay dos grupos, digamos, hay un grupo que actualmente está ya bastante ya fuera de juego, me parece, que ya no quedan muchos de estos partidarios de de las virtudes, pero anticognitivistas.
más bien, ¿cómo se llama? Más bien hay aristotélicos y kantianos, partidarios de las virtudes de carácter cognitivista. Claro, y hay, ¿cómo se llama? Y hay kantianos que se centran más en la fundamentación. Y también el texto de la fundamentación es cognitivista. ¿Qué cosa significa el cognitivismo? Apela, en primer lugar, a toda cognición. En un primer sentido, una cognición es un evento en la mente. Es un evento en la mente. Ya después hay matices que hay que hacer, digamos, porque en el caso de Kant, en el caso de Korsgaard, una cognición no es todo evento de la mente, sino es la actividad de la mente misma, la actividad de la razón. De tal manera que sentimientos o dolores o representaciones son cogniciones pasivas, en cambio las activas serían los juicios, los conceptos y cosas de ese tipo. Bien, entonces, claro, bueno, ¿cómo se llama? Este paréntesis es importante para entender un poco el debate contemporáneo, digamos, o parte del debate contemporáneo, porque, claro, normalmente se estudia ética, pero a veces no se conoce el, el debate del siglo XX. De hecho, cuando uno estudia ética, inclusive cuando yo estudié ética en la universidad, nunca me hablaron de Amscom, de Philippa Foot. No me hicieron entender. De repente ni siquiera mis profesores estaban tan al tanto de los giros y regiros que tuvo la filosofía moral en el siglo XX. Pero es importante tener en cuenta eso. Hay un texto de Elizabeth Anscombe sobre el tema, que está en inglés el texto. Eh, ¿Cómo se llama la historia del siglo XX? ¿Cómo se llama? Modern Moral Philosophy. Sí, la Sí, filosofía moral moderna. sí, ese es un muy buen texto, pero para entender esta recuperación de Aristóteles, ¿no? Eh, es un texto muy, digamos, está en inglés y en realidad las críticas que ella tiene contra la tradición no son tan fuertes, en verdad, a decir verdad, ¿no? Pero en ese texto, por ejemplo, ya están los temas que recuperamos en el siglo XX, ¿no? El florecimiento humano, o que la idea de obligación tenga que estar como casada con una concepción de la felicidad o de la virtud, etcétera, etcétera, y todas las críticas contra Kant, ¿no? Entonces, es un texto muy importante. Yo ahora he compartido por el chat el texto de Nussbaum, ahora puedo compartir también el de Anscombe para el que tenga interés. A ver, lo voy a subir un segundito. Pero vas a compartir todo el libro. No, es un artículo. Ah, Es un, el artículo lo tienes suelto. sí, el artículo es Modern Moral Philosophy. El texto suyo, que es importante este propósito, es Intention, pero esa es otra cosa, que es un tema sobre razonamiento práctico, ¿no? Pero sí, otro buen texto es el de Foot, ¿no? Que es Virtues and Vices, creo que se llama. Ujú. Pero una cosa que es importante es colocar todas las cosas en contexto, ¿no? Y porque si no, uno piensa ¿cómo se llama?
que desde Kant, digamos, del siglo XVIII al siglo XX no ha habido, o siglo XXI no ha habido, digamos, recuperaciones, debates, etcétera, digamos. Sí, además que esto es una cosa que uno tarda también en comprender, ¿no? Porque en realidad en la universidad normalmente lo que tenemos en filosofía contemporánea o en un seminario de filosofía contemporánea son estos autores que han sido como nucleares en, digamos, en la constitución de lo que podríamos llamar pues la subjetividad contemporánea o moderna, ¿no? Que es claro, es un buen seminario empieza retomando Hegel, haces un poco de Nietzsche, Marx, ¿no? Husserl, Heidegger, y así. Y muy probablemente acabes en Heidegger, con mucha suerte. Entonces, ya la filosofía moral queda como al margen de, de todo ese debate, porque así fue realmente el asunto, ¿no? La filosofía moral dejó de tener interés, ¿no? Claro, hay un conjunto de debates, sobre todo en el mundo anglosajón, que para nosotros ya no llegan o llegan de manera menos evidente. Entonces, lo interesante es hacer mientras uno revisa filosofía moral moderna, lo que uno podría hacer es ver cómo es que esas corrientes han seguido desarrollándose en el siglo XX. Y nuestro contexto es un contexto interesante porque desde los años 90 aproximadamente, con Rawls sobre todo, eh, Kant ha vuelto a ser, ¿no?, un filósofo central en el debate contemporáneo, ¿no? Y también hay una especie de reactualización de la filosofía práctica en el terreno de la teoría moral. Entonces es un momento interesante para interesarse por la filosofía moral moderna en general. Bien, bien. Bueno, sigamos nuestra lectura. Eh, bueno, eso tenía que ver con el primer pie de página y vayamos al segundo. No sé eh, Ujú. Inés, si estás por ahí. El segundo pie de página. Sí. Sí, sí. Tengo una carta, ¿no? Ujú. Ya. El asterisco de dos móviles. Tengo una carta del insigne Sulce, entre paréntesis, que en paz descanse, donde me pregunta cuál puede ser la causa del por qué las teorías de la virtud vienen a ponerse tan poco en práctica, por muy convincentes que se muestren para la razón. Mi respuesta, que se demoró por aprestarme a dar la íntegra, es la siguiente. Los propios teóricos de la virtud no han depurado sus conceptos y al querer hacerlo demasiado bien, echan a perder esa medicina que pretenden robustecer, alegando cualesquiera motivaciones para el bien moral, pues la observación más elemental muestra que cuando uno se presenta una acción honesta realizada sin la mira de obtener provecho alguno en este u otro mundo y con un ánimo imperturbable, incluso en medio de las mayores tentaciones de la indigencia o la seducción, deja muy atrás y eclipsa cualquier acción similar que se haya afectada en lo más mínimo por un móvil ajeno, ensalza el ánimo y despierta el deseo de poder obrar bien así, de poder obrar también así. Hasta los niños de mediana edad experimentan esa impresión y nunca se les debería hacer presentes los deberes de otra manera. Ujú. Bien. Bien, sigamos leyendo entonces veamos el cuerpo del Ajá, texto. ¿ya? De lo dicho, resulta que todos los conceptos morales tienen su sede y origen plenamente a priori en la razón,
y ello tanto en la razón humana más común como en aquella que alcance las más altas cotas especulativas. Resulta también que dichos principios no pueden ser abstraídos a partir de un conocimiento empírico y por ello mismo meramente contingente. Resulta asimismo que en esa pureza de su origen reside justamente su dignidad para servirnos como supremos principios prácticos. Resulta igualmente que al añadir algo empírico sustraemos esa misma proporción a su auténtico reflujo y al valor ilimitado de las acciones. Resulta que no lo exige únicamente la mayor necesidad desde un punto de vista teórico, cuando atañe simplemente a la especulación, sino que también es de la máxima importancia tomar sus conceptos y leyes de la razón pura, exponiéndolos puros y sin mezcla. E incluso también es de la máxima importancia determinar el contorno de todo ese conocimiento racional práctico, pero puro, esto es, la capacidad global de la razón práctica pura, pero sin hacer depender aquí a los principios de la peculiar naturaleza de la razón humana, tal como lo permite y hasta en ocasiones encuentra necesario la filosofía especulativa, sino que justamente porque las leyes morales deben valer para cualquier ser racional, se deriven dichas leyes de los conceptos universales de un ser racional en general, y de este modo se presente primero toda moral como algo absolutamente independiente de la antropología, de la que precisa para su aplicación a los hombres, entre paréntesis, lo cual se puede hacer muy bien en este tipo de conocimientos totalmente separados, exponiendo la moral como filosofía pura, o sea, como metafísica. Habida cuenta de que sin estar en posesión de dicha metafísica, no solo sería vano determinar exactamente para el enjuiciamiento especulativo lo moral del deber, en todo cuanto es conforme al mismo, sino que también resultaría imposible dentro del uso común práctico, sobre todo en lo que atañe al aleccionamiento moral, asentar las costumbres en sus auténticos principios y promover con ello intenciones morales puras para injertarlas en los ánimos en pro de un mundo mejor. Continúo. Sí. Más para proseguir ascendiendo los escalones naturales del presente tratado, no simplemente desde el enjuiciamiento moral común, que aquí es muy digno de atención, no simplemente desde el enjuiciamiento moral común al filosófico, como ya ha tenido lugar, sino desde una filosofía popular, que no puede sino avanzar a tientas por medio de los ejemplos hasta la metafísica. Entre paréntesis, que no se deja retener por nada empírico y al tener que medir el conjunto global del conocimiento racional de tal índole, llega en todo caso hasta las ideas, donde los ejemplos mismos nos abandonan. Ahí cierra paréntesis. Y luego, hasta la metafísica tenemos que observar y describir claramente la capacidad racional práctica desde sus reglas de determinación universales hasta allí donde surge de tal facultad el concepto del deber. Entonces aquí, hay que atender a estudiar las reglas de la razón práctica, ¿no? Digamos, y ha estado remarcando en el párrafo anterior cómo es necesaria hacer esta separación entre la razón práctica y la antropología, ¿no? Pero ahora hay que ver, digamos, ya sabíamos que la razón práctica es legaliforme, que tiene reglas, pero ahora hay que estudiar esas reglas. Bien, entonces es la voluntad pura, digamos, que tiene una forma, es decir, que tiene reglas que le permiten funcionar. Bien, entonces vamos por ello. No sé si podemos seguir leyendo, Inés. Cada cosa de la naturaleza opera con arreglo a leyes,
Solo un ser racional posee la capacidad de obrar según la representación de las leyes o con arreglo a principios del obrar. Esto es, posee una voluntad. Como para derivar las acciones a partir de leyes se requiere una razón, la voluntad no es otra cosa que razón práctica. Si la razón determina indefectiblemente a la voluntad, entonces las acciones de un ser semejante que sean reconocidas como objetivamente necesarias, lo serán también subjetivamente. Es decir, la voluntad es una capacidad de elegir solo aquello que la razón reconoce independientemente de la inclinación, como prácticamente necesario, o sea, como bueno. Pero si la razón por sí sola no determina suficientemente a la voluntad y ésta se ve sometida además a condiciones subjetivas, entre paréntesis ciertos móviles, que no siempre coinciden con las objetivas, en una palabra, si la voluntad no es de suyo plenamente conforme con la razón, entre paréntesis, como es el caso entre los hombres, entonces las acciones que sean reconocidas como objetivamente necesarias serán subjetivamente contingentes y la determinación de una voluntad semejante con arreglo a leyes objetivas supone un apremio. Es decir, la relación de las leyes objetivas para con una voluntad que no es del todo buena será ciertamente representada como la determinación de la voluntad de un ser racional por fundamentos de la razón, si bien esa voluntad no obedece necesariamente a estos fundamentos según su naturaleza. Aquí hay algunos elementos que ya está introduciendo, dice, cada cosa en la naturaleza opera con arreglo a leyes. Toda la naturaleza opera con arreglo a leyes. Los seres inanimados, como una piedra, operan de acuerdo a las leyes de la física. Los animales de acuerdo a las leyes de su biología. Los seres humanos de acuerdo también a leyes. Dice, solo un ser racional posee la capacidad de obrar según la representación de las leyes y con arreglo a principios del obrar. Eso es, posee una voluntad. La diferencia entre el ser humano y los demás seres es que el ser humano es un ser racional. Y un ser racional no solamente actúa de acuerdo a leyes, sino es capaz de representarse las leyes. Una representación de las leyes. Y cómo se llama. Y por eso posee una buena voluntad. Por eso puede. Entonces aquí aparece, pero esta idea, esta relación entre la buena voluntad guiada por, ¿cómo se llama? Es la voluntad influida por la razón, que es igual a la razón práctica. Y aquí aparece todo un juego de palabras entre lo subjetivo y lo objetivo. En un ser racional, las leyes morales son objetivas. ¿Cómo se llama? Es decir, son reconocibles por todo ser racional. Pero el ser humano que tiene una naturaleza, es decir, que tiene corporeidad, esas leyes son subjetivas. Es decir, no necesariamente actuamos de acuerdo a ellas, sino que, ¿cómo se llama? Que
hay una diferencia entre nuestra voluntad humana y la buena voluntad. Y esa diferencia es la que él está marcando aquí, digamos. En el ser humano hay móviles subjetivos, condiciones subjetivas, que, ¿cómo se llama? Que hacen que nuestra voluntad no sea conforme plenamente a la razón. Entonces, por eso, las leyes no se presentan, no coinciden necesariamente con nuestra naturaleza humana. No hay una coincidencia natural entre las leyes morales. Podemos producir las leyes morales porque somos racionales, pero subjetivamente a la hora de actuar, actuamos guiados también por inclinaciones naturales. Y es por eso que no existe esa coincidencia natural espontánea entre las leyes y la acción humana. Sí, Ronald. Sí, solo agregar a lo que estás comentando que, claro, la idea es, bueno, aquí hay la diferencia entre una voluntad santa, lo que sería este experimento mental, ¿no? Una criatura perfectamente racional que no tuviera naturaleza, ¿no? Una naturaleza sensible, tendría la ley como objetiva y subjetivamente válida, digamos, ¿no? No habría, sería el caso de, ¿no? Lo más cercano, ¿no? El filántropo que nace con una natural disposición ¿no? al bien, pero claro, pero sin naturaleza sensible. No sería una naturaleza inteligente que solamente persigue el deber, ya. Pero el ser humano no es esa naturaleza puramente, ¿no? intelectual. Y lo interesante es que aquí Kant está ofreciendo una suerte de explicación de de la experiencia del mandato, ¿no? Esto a mí me parece muy singular, es decir, eh, claro, lo que nos resulta sumamente fácil de aprender, ¿no? Intuitivamente es nuestra orientación al bien, porque, bueno, toda nuestra vida nos la pasamos persiguiendo lo que nos conviene o lo que es bueno, ¿no? O lo que consideramos bueno. Entonces eso es muy fácil de entender, pero la experiencia de por qué tenemos, ¿no? una sensación de mandato, de imperativo, aquí Kant la explica de esta manera, ¿no? Lo que dice es para nosotros, para quienes aparece el mandato, porque nosotros no solamente tenemos una naturaleza puramente inteligible, sino que también tenemos una naturaleza sensible, ¿no? Somos nosotros los únicos digámoslo así, en el conjunto de los seres racionales que nos representamos la ley moral como mandato. Y por eso es que hay ¿no? una presión, ¿no? Una pulsión que viene del mandato y que nos increpa, ¿no? Frente a la cual uno solo tiene este sentimiento que he escrito en páginas anteriores como respeto, ¿no? Entonces hay que verlo de esa manera. Claro, y aquí está preparando el camino para la diferencia entre la ley moral y el imperativo categórico. Digamos, la ley moral se presenta a los seres humanos como mandatos, como imperativos categóricos. ¿Y por qué es eso así? Porque tenemos una corporeidad. Aquellas seres, supuestamente, aquellos supuestos seres puramente racionales, no experimentan la ley moral como imperativos categóricos. Pero en el caso del ser humano, sí.
Y es por eso que va a venir dentro de poco este concepto del imperativo categórico, donde la relación entre la experiencia objetiva con la ley y la experiencia subjetiva no coincide. No coincide. Subjetivamente hablando, no brota de nosotros, sino porque hay otras cosas en nosotros que están actuando también. Bien. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, duda respecto a estas cosas. Entonces, sigamos leyendo. Yo quería añadir un detalle nada más, porque de repente hemos pasado como un poco rápido por ahí. En esta primera parte del párrafo, cada cosa en la naturaleza opera con arreglo a leyes, etcétera, etcétera. Este es bien importante porque aquí está la concepción kantiana de la conciencia humana como conciencia normativa. ¿Ya? Esto es bien importante porque todo el estudio del libro 2 es un libro acerca de qué significan las reglas prácticas y cuál es la naturaleza de la racionalidad práctica y de la razón práctica en Kant. Entonces es bien importante prestarle atención a qué cosa quiere decir Kant cuando habla de solo el ser humano puede representarse reglas, ¿no? Con representación acá, este concepto de representación es un concepto bien amplio, ¿ya? Porque Kant no solamente habla del imperativo categórico, sino también habla de los imperativos, bueno, más adelante está todo esto, asertóricos, hipotéticos, que también llama problemáticos, hay toda una tipología. Entonces, lo que hay que entender aquí es que lo que está diciéndonos Kant es que la conciencia humana no actúa, y eso es bien importante, ¿ya? No actúa por deseos. Es decir, no toma al deseo como principio. ¿Ya? No toma el deseo como principio, tampoco toma a una pasión o a un sentimiento como principio de su acción, ¿no? O lo que derivará en una posible acción. Siempre toma una regla. Siempre toma una regla. Esto es lo que Kant aquí frasea con la expresión solo el ser humano, ¿no? Es capaz de representarse leyes, ¿no? Solo un ser racional posee la capacidad de obrar según la representación de leyes o con arreglo a principios del obrar. A eso Kant le llama voluntad. En otras palabras, arbitrio, que es la capacidad para elegir esto o aquello, eso tenemos todos los animales, ¿ya? Pero voluntad es esto. Voluntad es la capacidad de actuar de acuerdo a una regla, ¿ya? Y si es posible actuar de acuerdo a una regla, entonces es posible examinar, ¿no? Cómo es que las reglas se van conectando entre sí, ¿no? Ya, eso lo quería mencionar porque es bien difícil luego entender si uno, digamos, pierde el detalle, ¿no? No es que Kant dice que la conciencia humana es en general está como llena de un poquito de aquí, un poquito de allá. No. La conciencia humana es normativa. Y solamente actúa de acuerdo a leyes. Ahora, uno puede ser un poquito más ambicioso y extender un poco más, ¿no? La razón teórica también es normativa en este sentido, porque las categorías que Kant son centrales en la crítica de la razón pura, en la analítica de los conceptos,
son la forma del juicio y son reglas. Entonces, en Kant, y es por eso que Robert Brandon dice, pues, ¿no? Que todos somos, en cierto modo, ¿no? Bueno, la filosofía contemporánea, la filosofía analítica contemporánea, todos somos hijos de Kant en este sentido. La conciencia humana es normativa, ¿no? Es normativa porque aplica reglas para determinar qué cosa creer, por un lado, razón teórica, pero también aplica reglas para determinar qué cosa hacer, ¿no? Y a eso le llamamos razón práctica, ¿ya? Ya, eso nada más por ahora. Bien, bien, esa idea es muy importante, muy importante. Eso también aparece cuando hemos estudiado Korskar, ¿se acuerdan? Porque, ¿cómo se llama? Para Korskar también, digamos, no aparece el impulso, sino aparece la representación del impulso. Y yo tengo que tomar una decisión. Es, ¿cómo se llama? Y el impulso aparece como una regla. Y cuando yo tomo, entonces cuando yo tomo la decisión, lo que yo hago es conectar la regla de ese impulso X con las demás reglas que articulan mi vida. Y es por eso que si yo digo, bueno, tengo hambre, voy a almorzar, voy a comer ahora, tengo hambre, debo de comer o no de comer ahora, eso, ¿cómo se llama? Eso se conecta con el resto de reglas que forman parte de mi vida consciente o de mi conciencia humana. Ese es el aporte, digamos, de Kant, digamos, es decir, esa idea de que somos capaces de tomar las leyes y representárnoslas. Es como en el caso en el lenguaje de Korsgaard, ¿no? Tomar el impulso y, ¿cómo se llama? Y mirarlo. Es decir, representarme el impulso. No solamente tengo impulso, sino tengo una conciencia que es capaz de reflexionar sobre ese impulso. Y es allí donde, ¿cómo se llama? Donde trato de ver cómo se conecta esa regla que el impulso está representándose en mí, que yo estoy representando en mí, con las demás reglas, para darle coherencia. Claro, por eso normalmente nosotros nos imaginamos a alguien que actúa solamente por impulsos, actúa de manera desenfrenada, ¿no? Pero el desenfreno, ¿qué significa? Significa la completa incoherencia en la conducta. Pero, ¿cómo se llama? Lo que tratamos es de buscar una coherencia. Entonces aquí aparece otra idea que es que cómo la razón humana o la conciencia humana busca ganar coherencia. Y cómo tanto en el campo del conocimiento como en el campo de la acción tratamos de buscar la mayor coherencia posible. Sí, esto que llamas coherencia, claro, es interesante porque el propio Kant considera que en torno a los 40 años uno ha logrado desarrollar lo que Kant llama o menciona como carácter.
que es una especie de... A ver, en terminología de Rawls, porque Rawls tiene una manera muy didáctica de hacer entender esto, ¿no? Rawls divide la cosa como en tres deseos. Él lo llama deseos. A mí la verdad es que no me gusta la expresión deseo, pero bueno, él dice, podemos tener deseos de objetos, deseos de principios y deseos de concepciones, ¿no? Esto puede ser más o menos así, digamos, ¿no? Uno puede tener una voluntad que se oriente por un objeto y entonces hablamos de únicamente en general, pues, ¿no? Inclinaciones. Cosas bien, bien centrales, ¿no? El deseo de comer una torta de chocolate o lo que fuera. Pero pueden ser cosas un poquito más complejas, ¿no? Como el deseo de ir a la ópera, por ejemplo. Pero el deseo de actuar por principios tiene que ver con el deseo de orientarse por reglas. Esa es la opción en la que Kant considera que está el ser humano. El ser humano no puede estar en la primera, ¿no? Un sujeto que se orienta únicamente por objetos es un animal no racional. En el ser humano estaría a partir del segundo, el segundo nivel, ¿no? Nosotros nos orientamos por principios. Y esto puede ser, claro, uno podría objetar, ¿no? Pero no nos representamos a cada rato reglas, ¿no? Para obrar. Para Kant y para buena parte de la teoría contemporánea que está trabajando en este tema, en realidad no hay otra forma de hacer esto, o sea, de actuar, ¿no? Porque incluso si uno tiene, por ejemplo, una inclinación por, qué sé yo, salir a bailar todos los sábados por la noche, uno ha tenido que representarse eso como una regla, ¿no? No puede ser, pues, irregular. A eso se refiere esa idea de cómo es que actuamos por principios, ¿no? No, eso no, claro, eso significa que uno toma la inclinación como una materia de la regla, pero eso no significa que no actuemos por reglas. Claro, actuamos por reglas. Uno toma ese deseo de salir a bailar por la noche todos los sábados como la materia de la regla. ¿Ya? Luego se puede discutir eso más. Y el tercer nivel es lo que Rawls llama un deseo de concepciones, el deseo de actuar por concepciones. ¿Y qué significa eso? Bueno, uno puede decir, claro, si uno organiza los objetos de su voluntad desiderativa en principios, uno también puede organizar sus principios en una concepción de la personalidad, ¿no? Y ahí hemos llegado al nivel más alto. En esa organización que tiene que ver con la pregunta, ¿quién soy yo? ¿No? Eso es bien importante porque es una pregunta ética, vista desde la teoría de la normatividad práctica, ¿no? No vista desde la fenomenología, que la fenomenología también tiene un tratamiento para esa pregunta. Pero ¿quién soy yo? Es una pregunta muy importante para determinar qué cosa es lo que yo debo hacer, ¿no? Ya, ese nivel último es lo que Kant llama carácter y no solo carácter, también lo llama personalidad, ¿no? Y es esta organización completa de nuestros principios, ¿no? Completamente sistematizada. Y esto me parece importante mencionarlo porque la cosa va volviéndose así, se va sistematizando el asunto, ¿ya? No es simplemente que uno actúe por esta reglita o esta reglita, ¿no? Sino que hay una sistematización ¿no? En la maduración incluso psicológica, ¿no? Nuestra. Sí, eso. Ujú. Sí, ¿cómo se llama? Es justamente el hecho de ser seres racionales, ¿no? Los seres que tienen conciencia, digamos, una conciencia reflexiva también, digamos. Eso es lo que llama Corsair.
Claro, y recordar solamente que una regla, ¿cómo se llama? Es algo así como un ejemplo, el propósito de levantarse todos los días a cierta hora. O almorzar a la 1, por ejemplo. O qué sé yo, pero regularidad, ¿no? Una regla supone regularidad. ¿Y cómo se llama? Y la conciencia humana funciona por reglas, funciona de acuerdo a reglas. Es legaliforme, es decir, funciona de acuerdo a leyes, a reglas, digamos. Es ese, lo que Kant está, ¿cómo se llama? Lo que Kant está mostrando es algo que la filosofía contemporánea está también diciendo. Es decir, ¿cómo se llama? Somos seres que nos orientamos por reglas. Y es la única forma de ser humano. Bien, entonces vamos al siguiente párrafo. Entonces, Inés, no sé si te animas a seguir leyendo. Sí, ya. La representación de un principio objetivo, en tanto que resulta premiante para una voluntad, se llama un mandato de la razón y la fórmula del mismo se denomina imperativo. Todos los imperativos quedan expresados mediante un deber ser y muestran así la relación de una ley objetiva de la razón con una voluntad cuya modalidad subjetiva no se ve necesariamente determinada merced a ello, un apremio. Dicen que sería bueno hacer o dejar de hacer algo, si bien se lo dicen a una voluntad que no siempre hace algo por el hecho de representárselo como bueno. Sin embargo, bueno en términos prácticos es lo que determina a la voluntad mediante las representaciones de la razón, por ende no por causas subjetivas, sino objetivas, o sea, por principios que sean válidos para cualquier ser racional en cuanto tal. Se distingue de lo agradable o aquello que solo ejerce influjo sobre la voluntad mediante la sensación basada en causas meramente subjetivas, que solo valen para el sentido de este o aquel, y no como principio de la razón que vale para todo el mundo. Y aquí hay un pie de página, no sé si te animas a leerlo. La dependencia que tiene la capacidad desiderativa respecto de las sensaciones se llama inclinación. Y esta evidencia siempre una menesterosa necesidad. Pero la dependencia de una voluntad contingente, determinable respecto de los principios de la razón, se denomina interés. Este solo tiene lugar, por lo tanto, en una voluntad dependiente que no siempre es de suyo conforme a la razón. En la voluntad divina no cabe imaginar interés alguno, pero la voluntad humana también puede cobrar interés por algo, sin por ello obrar por interés. Lo primero denota interés práctico por la acción. Lo segundo, el interés patológico por el objeto de la acción. Lo primero muestra que la voluntad depende solo de principios de la razón en sí misma. Lo segundo, que la voluntad depende de principios de la razón al efecto de la inclinación, puesto que aquí la razón solo indica la regla práctica sobre cómo remediar la menesterosa necesidad de la inclinación. En el primer caso me interesa la acción, en el segundo el objeto de la acción, entre paréntesis, en tanto que me resulta grato. En el primer capítulo hemos visto que en una acción, por mor del deber, no ha de mirarse al interés hacia el objeto, sino simplemente un interés hacia la acción misma y su principio en la razón, la ley. Bien, bueno, aquí hay varias cosas para comentar, ¿no? En primer lugar, aparece ya claro el asunto
de la representación de un principio objetivo en tanto que resulta apremiante para una voluntad se llama un mandato. Un principio objetivo que se presenta como apremiante, es decir, como una fuerza que se coloca ante nuestra voluntad, se llama mandato de la razón. Y claro, y la fórmula del mismo se denomina imperativo. El imperativo es la fórmula del mandato de la razón. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que hay dos tipos de mandatos o imperativos, categóricos e hipotéticos. Los imperativos categóricos son incondicionales, son los morales, y los hipotéticos son aquellos que están conectados con, ¿cómo se llama? Con algún tipo de condición que se busca. Bien, esa es la primera idea que está apareciendo. Pues dice, todos los imperativos quedan expresados mediante un deber ser y se muestran así la relación con la ley objetiva de la razón, con una voluntad cuya modalidad subjetiva no se ve necesariamente determinada merced a ello. Es todo imperativo se expresa mediante un deber ser. Debes hacer esto. Tanto los imperativos morales como los imperativos hipotéticos tienen la forma de un deber. Y establecen la relación entre una ley objetiva con la voluntad humana, es decir, con la voluntad en general. Bien. Y entonces después aparece el otro elemento que es concepto de lo bueno. Sí, Ronald. Sí, solo para agregar un detalle, esta idea de cómo es que funcionan los imperativos en general, aquí, siguiendo el comentario de Sandro, es cierto, no está solamente hablando de los imperativos categóricos, sino de todos los imperativos, porque lo que él quiere distinguir aquí en este párrafo es la normatividad práctica en general de otras cosas, ¿no? Es decir, lo que él dice es incluso, o podríamos frasearlo así, ¿no? Incluso los imperativos hipotéticos poseen una normatividad muy particular que hay que distinguirla de otras cuestiones subjetivas, ¿no? Dice, y es por eso que aquí él utiliza la expresión bueno. Y es por eso que nosotros podemos hablar de dos concepciones de lo bueno en Kant, lo bueno relativo y lo bueno intrínseco o absoluto, ¿no? Lo bueno relativo tiene que ver con la normatividad de los imperativos hipotéticos, ¿ya? Quiero volver a leer un poquito este párrafo, una parte del párrafo dice, sin embargo, bueno, en términos prácticos, es lo que determina a la voluntad mediante las representaciones de la razón. Por ende,
no por causas subjetivas, sino objetivas, o sea, por principios que sean válidos para cualquier ser racional en cuanto tal. Aquí el concepto de bueno está casado con la idea de lo racional y de la necesidad racional, ¿no? Y sigue, ¿no? El párrafo. Se distingue de lo agradable o aquello que solo ejerce influjo sobre la voluntad mediante la sensación basada en causas meramente subjetivas que solo valen para el sentido de este o aquel y no como principio de la razón que vale para todo el mundo. Un ejemplo que podríamos utilizar es más o menos este, ¿no? Si yo le pregunto a Alessandro, ¿qué debo hacer para convertirme en un buen filósofo? Muy probablemente él me diga, no, debes leer a Kant y debes leer la crítica de la razón pura. Ya. Eso es algo bueno, ¿no? Pero además es algo que tiene esa necesidad práctica del imperativo hipotético, ¿no? Si yo me quiero convertir en un buen filósofo, el medio es necesario por razón, es necesariamente racional. Cualquier individuo con razón puede entender la necesidad práctica de eso. Eso se distingue de todas aquellas cosas que yo llamo buenas simplemente porque me agradan a mí, ¿no? Simplemente porque me gustan, por ejemplo. Entonces yo no puedo decir en general que tomar helado de chocolate es bueno, ¿no? Porque eso no se entiende. ¿Cuál es la necesidad racional en eso? Por eso Kant lo está distinguiendo, ¿ya? Pero es interesante porque de eso se caracteriza precisamente la normatividad práctica, ¿no? De la que está hablando aquí Kant. Es decir, hay dos condiciones. La primera condición es que hay un tipo de necesidad, ¿no? Y la segunda es que esa necesidad es una necesidad inteligible en términos racionales, ¿ya? Y es por eso que en ese sentido uno puede utilizar la expresión bueno, ¿no? Bueno en términos prácticos, ¿no? Eso bueno, como decía, puede ser bueno relativo o bueno intrínseco. Lo bueno relativo tiene que ver con el que se represente el objetivo, ¿no? En este caso, en mi ejemplo, si yo creo que ser filósofo es algo bueno, algo a lo que yo tengo que aspirar, entonces leer la crítica de la razón pura se volverá una obligación, se volverá necesario, ¿no? Si yo no tengo ese objetivo, no, ¿no? Pero incluso si yo no lo tengo, puedo representarme la necesidad racional del medio. A eso se está refiriendo Kant, ¿no? Eso. Bien, bien. ¿Cómo se llama? En esa idea de lo bueno, digamos, pues claro, porque es bueno vinculado a imperativos categóricos o imperativos hipotéticos, ¿no? Y en el caso de los imperativos hipotéticos, ¿cómo se llama? La necesidad práctica se encuentra justamente en algo que va a aparecer después, ¿no? Que hay una relación analítica entre el medio y el fin. Quien quiere el fin va a querer los medios para poder alcanzarlo. Si yo considero, si yo considero que ser un buen filósofo es algo bueno, entonces si yo quiero ese fin, voy a querer los medios. Y entonces uno de los medios es leer las críticas de la razón pura de Kant. Esa es como se llama, esa es la idea. Bien.
Y aquí aparece un, ¿cómo se llama? En el pie de página, un pie de página algo endemoniado encuentro yo. No sé si podríamos de pronto ayudarnos a descifrar este asunto, porque ese asunto está bien, ¿cómo se llama? Bien complejo. Un lado están las inclinaciones y por otro lado está el interés. Y hay interés práctico, interés patológico. Entonces, voy a leer de nuevo el pie de página para tratar de capturar, digamos, las ideas, ¿no? Dice, eh, la dependencia que tiene la capacidad desiderativa respecto de las sensaciones se llama inclinación, ¿no? Mi capacidad desiderativa depende de las inclinaciones, de las sensaciones, eso se llama inclinación. Inclinación, entonces conecta me conecta con las sensaciones. Y esta evidencia siempre una una menesterosa necesidad. Una conexión necesaria entre mi capacidad desiderativa y las sensaciones de esas inclinaciones. Una necesidad de acuerdo a leyes naturales. Pero la dependencia de una voluntad contingente determinable respecto de los principios de la razón se denomina interés. Entonces está de un lado la inclinación, de otro lado el interés. Y el interés tiene que ver con la dependencia de la voluntad, que es contingentemente determinable respecto de los principios de la razón. En los principios de la razón, las leyes morales, yo puedo tener interés. Sería subjetivo, no objetivo, ¿no? Esto solo tiene lugar, por lo tanto, en una voluntad dependiente que no siempre es de suyo conforme a la razón, como la voluntad humana, que a veces puede, digamos, dejarse guiar por las inclinaciones o cobrar interés por principios de la razón, ¿no? Esa es la idea que está aquí, ¿no? En la voluntad divina no cabe imaginar interés alguno. Es decir, la voluntad puramente racional no tiene interés. ¿Por qué? Porque ella, su naturaleza actúa de acuerdo a la ley moral. No cobra interés por la ley moral. Porque para cobrar interés por la ley moral supone la capacidad de actuar de otra forma. Es decir, tener interés por la ley moral supone la posibilidad también de no tener interés por ella. Pero la voluntad humana también puede cobrar interés por algo sin que ello
sin por ello obrar por interés. Lo primero denomina el interés práctico de la razón. Lo segundo, el interés patológico por un objeto de la acción. ¿Qué cosa es lo primero? El interés práctico es actuar, digamos, moverse por un interés guiado por principios. Sí, cobrar interés es el interés práctico por la acción. El interés patológico es obrar por interés. El fraseo del traductor es más o menos ese. ¿Cómo puedes repetir? Sí, lo que dice acá Kant es, pero la voluntad humana también puede cobrar interés por algo, sin por ello obrar por interés. Entonces el traductor lo que ha hecho es, dice, ¿no? Lo primero denota el interés práctico por la acción. Es decir, el interés práctico, o lo que Kant está llamando aquí interés práctico, sería cobrar interés por algo. Mientras que lo segundo, el interés patológico, ¿no? Sería obrar por interés. Pero claro, el fraseo aquí conduce a error, ¿no? Lo que habría que decir es simplemente obrar por inclinación. Ese es el interés patológico, digamos. Claro, claro. ¿Cómo se llama? Por eso después aparece de nuevo el término inclinación. Dice, dice, lo primero muestra que la voluntad depende solo de principios de la razón en sí misma. Lo segundo, que la voluntad depende de principios de la razón al efecto de la inclinación. Puesto que aquí la razón solo indica la regla práctica sobre cómo remediar la menesterosa necesidad de la inclinación. En el primer caso, me interesa la acción. En el segundo, el objeto de la acción. En tanto que me resulta grato. En el primer capítulo hemos visto que en una acción por mor del deber no ha de mirarse al interés hacia el objeto, sino meramente un interés hacia la acción misma y su principio en la ley, en la razón, es decir, la ley. Bien, entonces aquí se está distinguiendo pues actuar por inclinación, actuar por un objeto, actuar por un principio. Yo creo que aquí lo que está tratando de hacer Kant es explicar, o sea, explicar qué pasa en el sujeto o cómo podríamos entender esto que ocurre en el sujeto con todo esto que ya le hemos agregado, con toda esta introducción de una teoría de la racionalidad normativa, una conciencia normativa, ¿no? Y lo que está pasando aquí es que lo que está diciendo es que uno tiene que llamar a esta particular dependencia de la capacidad desiderativa de las sensaciones inclinación. Pero la posición del sujeto es la de una voluntad, dice él, contingentemente determinable,
respecto de sus principios. Es decir, la voluntad humana, ni siquiera en el caso de las inclinaciones, es necesariamente dependiente, ¿no? Es decir, lo dependiente de las inclinaciones es la capacidad desiderativa, pero la voluntad solamente está contingentemente determinada por esas inclinaciones. Y es por eso que él habla de dos tipos de interés, ¿no? Un interés práctico, que es el interés que tiene el sujeto o que cobra, ¿no? Uno cobra interés por una acción, pero uno también puede obrar por interés. Y eso es cuando está en la situación de haber tomado a la inclinación, ¿no? Como materia de una regla de acción. Pero en ambos casos, la expresión que utiliza Kant es interés. ¿Por qué? A mí me parece interesante porque lo que está haciendo Kant es mirar el asunto desde la posición en el que está el sujeto. El sujeto no está determinado inmediatamente en su capacidad práctica, en general, no está determinado como una pieza más de la naturaleza, pues, ¿no? Porque si no, la respuesta moral no sería posible. Si las inclinaciones fueran necesarias, no habría espacio para la moralidad. Es precisamente porque tenemos la capacidad de ordenar nuestra, ¿no? Entre inclinaciones, deberes y otras cosas, que la moralidad es posible. Pero entonces, claro, Kant se ve por eso este pie de página es como una, ¿no? Como el acto de un funambulista, porque tiene que estar equilibrado, ¿no? Y lo que dice es, claro, la posición del sujeto es una posición que luego llamará, esto lo hemos visto también con Sandro en otros espacios, es lo que llama espontaneidad, ¿no? Que es esta idea de ser la causa de un curso de acción, ¿no? No estar completamente determinado por el curso de la ley natural, sino ser el origen de un curso de eventos. Esa posición respecto de lo que va a ser es la posición que tiene el sujeto, pero el sujeto puede entonces desde esa posición cobrar interés en una acción, que es toda la parte del imperativo categórico, o puede obrar por interés, es decir, tomar su inclinación como algo, ¿no? Darle curso a la inclinación que lo asalta, ¿no? Es el sujeto que tiene hambre y no es que el impulso lo conmine ¿no? A lanzarse sobre cualquier cosa y devorarla, sino que lo que hace es, ahí la razón ofrece un auxilio sobre cómo es que va a tratar todo el tema, ¿no? ¿Qué comerá, cuándo comerá, etcétera, etcétera, etcétera. A eso lo ha llamado interés patológico, ¿no? Pero es interés. Entonces eso es bien, es como de detalle, pero es bien bacán. Pero patológico quiere decir que está sujeto a las, digamos, inclinaciones naturales. Es claro, ¿cómo se llama? Cuando yo tengo interés patológico y tengo hambre, por ejemplo, digo, bueno, voy a tratar de prepararme tal cosa, un sándwich. Voy a prepararme un sándwich cuando terminemos nuestra sesión. Tengo hambre, voy a prepararme un sándwich. Pero claro, es interés por un objeto, ¿no? Interés por un objeto. En cambio, el interés práctico, no patológico, es, ¿cómo se llama? Por un principio. Eso que habías dicho respecto de Rawls, me parece que está por aquí.
los deseos dependientes de principios, lo llamaba Rawls, que es este interés práctico en Kant, ¿no? Por eso Rawls es un gran lector de Kant, ¿no? Le ha ayornado un poco el lenguaje y el fraseo, pero es él, ¿no? Pero esto es bien interesante porque al final el problema que tiene que ver con... Esto está también en un texto de Korsgaard acerca de cómo entender la responsabilidad en Kant, ¿no? Y claro, el problema es que en Kant las inclinaciones, lo cual es curioso, porque claro, cuando uno se pregunta, ya, bueno, pero uno toma, ¿no? Esto del sándwich, ¿no? Ya, yo tengo hambre y utilizo mi razón para pensar en cuáles son los mejores medios para alcanzar mi objetivo, pero parece ser como si Kant me dijera, bueno, si es interés, entonces significa que yo soy una causa libre, ¿no? Porque el sándwich no se prepara solo, pues, entonces yo intervengo en la preparación del sándwich, ¿no? Y uno piensa, ah, bueno, entonces ahí está la libertad. Y Kant es muy duro, pues, ¿no? Porque Kant dice, no, no hay libertad ahí todavía. Y sin embargo, ha hecho esta cosa rara de decirnos, pero hay interés, no está solamente inclinado, pero no hay libertad. Porque si uno ve cuál es el encadenamiento, uno se da cuenta de que en realidad no está sujeto todavía al curso del mundo. Bueno, sí. Claro, porque la inclinación supone algo así como una necesidad apremiante e ineludible, Sí, ¿no? Acá está diciendo, digamos, em, la dependencia que tiene la capacidad desiderativa respecto de la sensación se llama inclinación. Y esta evidencia siempre una menesterosa necesidad. Es decir, no hay, ¿cómo se llama? Eh, es inmediata, digamos, y es fuerte. En cambio, una inclinación, un interés, no necesariamente es práctico, pero supone un conjunto de seguimiento de reglas también, ¿no? Sí, Inés. Sí, una pregunta. La inclinación y lo grato prácticamente pueden ser términos intercambiables aquí. La inclinación y lo que me resulta grato. Eh, yo puedo tener un interés patológico por algo que es grato, pero la inclinación, tal como la está señalando Kant, es como una especie de fuerza natural. El interés es, ¿cómo se llama? Es una elaboración racional. Entonces, ¿qué está colocando aquí Kant? Está diciendo, claro, si no fuésemos racionales, actuaríamos por inclinaciones y nada más, pero no tendríamos intereses. sí, esto hay que mirarlo con el concepto de la distancia reflexiva, ¿no? Claro, El problema tiene que ver con eso, con la distancia reflexiva. Es decir, cuando uno tiene hambre,
no se abalanza sobre lo que tiene delante a devorarlo, ¿no? A uno le asalta el impulso del hambre y uno, ¿no? Se hace como para atrás y evalúa si es que debe comer ahora o no, o de qué manera, o qué cosa, etcétera, etcétera. Hay una serie de consideraciones que intervienen. Y entonces uno luego se determina después de un proceso deliberativo y dice, bueno, son las 8, ya voy a comer a las 9 y voy a comer esto, etcétera, etcétera. Y uno le da curso al impulso, ¿no? Lo ha tomado, lo ha procesado y actúa en base a una regla. Eso es, todo lo que hemos visto hasta ahorita es eso. Ya. Pero a eso Kant lo llama interés patológico. ¿Por qué? Porque, precisamente porque no podemos decir que actuamos por inclinaciones, ¿no? El animal sí, pues, el animal ve algo en la naturaleza que reconoce como comida y procede a devorarlo. No, el animal no retrocede y piensa, bueno, ¿en qué momento como, no? No, simplemente procede, ¿no? Percibe algo como amenaza y huye, ¿no? Pero el ser humano es el único que puede actuar por representación de reglas. Ya, digamos, ese proceso de conversión que tiene la inclinación, aunque yo le dé curso, a eso llama Kant interés patológico. Pero el tema es que el ser humano también puede cobrar interés no en un objeto que le viene de sus inclinaciones, sino en acciones o en principios. Y entonces el sujeto está actuando únicamente dentro de esto que hemos llamado distancia reflexiva, ¿no? En su propia autoconciencia. Está tratando de determinar qué cosa debe hacer independientemente de todos los móviles. Pues, ¿no? Y aquí queda claro, aquí pueden ver qué tan kantiana es la teoría de Korsgaard, ¿cómo se llama? De la conciencia humana como una conciencia reflexiva. Eso, ¿cómo se llama? Korsgaard lo ha tomado de aquí. Todos se han robado la idea de Kant. Korsgaard y ¿cómo se llama su maestro? Rawls. Pero por ahí va el asunto. No sé quién, tú me contaste, Ronald, ¿no? Que Korsgaard hizo su fama haciendo simplemente comentarios de Kant. Esa es la broma, una broma común entre los estudiantes, los estudiantes de Harvard. filosofía en Harvard, que la razón por la que Korsgaard se ha hecho famosa es por leer bien a Kant, por tener una lectura así bien profunda, o sea, pero lo dicen como para maletearla, pues no, porque es como, bueno, no es realmente original, pero lo ha leído muy bien, pues. Entonces, se ha hecho una carrera, como lectora de Kant, eso está muy bien, pues, ¿no? Pero sí, porque también hay que decirlo, ¿no? Kant no tiene una pluma muy afable y además tiene estas oraciones largas, y no se entiende bien el punto y uno tiene que volver a chequearlo y, y entonces sí, pues no, entonces claro, hacía falta alguien que pudiera tener una interpretación de, filosóficamente robusta, pero además con, con Kant, ¿no? Leyendo seriamente a Kant. Claro, bueno, es un poco injusta esa acusación contra Korsgaard de que solamente ha leído bien a Kant, ¿no? Digamos, ha desarrollado una teoría que también incluye ideas de Aristóteles y además una concepción de la identidad que, claro, tiene una profunda influencia kantiana, pero también ha naturalizado a Kant, ha reactualizado. No es solamente una lectora de Kant y nada más, ¿no? Pero de hecho
digamos, ha hecho detalle, digamos, es decir, ha logrado escudriñar los detalles de Kant para formular una teoría actualizada y, ¿cómo se llama? Y robusta de la moral, digamos. Bien, ese es el punto, digamos, y aquí queda claro que entonces en este punto los seres humanos no podemos tener solamente inclinaciones, guiarnos solamente por inclinaciones supone hacer abstracción de la parte racional. A ver, para ubicar bien el asunto y que la cosa no quede suelta, ¿ya? El ser humano es un animal racional. El hecho de ser animal lo hace un sujeto de la naturaleza. Por ser un animal, está conectado el hecho de ser animal, digamos, haciendo abstracción de la razón, haría al ser humano dependiente de inclinaciones. Pero como el ser humano tiene también razón, eso no sucede. Lo que sucede es que el ser humano tiene interés por objetos o también puede cobrar interés por principios. Esas inclinaciones se convierten en el ser humano en un interés por objetos. Ese es más o menos lo que está apareciendo aquí en este, ¿cómo se llama? En este pie de página endemoniado. Que, ¿cómo se llama? Que Kant ha colocado allí para hacernos sacar chispas de nuestro cerebro. Pero más o menos es una forma de interpretar ese pie de página que puede ser interesante. Bien, ¿estamos bien con esto? No sé si tenemos alguna pregunta, duda, inquietud respecto de este punto. Bien, vamos a darle un párrafo más y ya nos quedamos como para ir avanzando hacia los imperativos hipotéticos y categóricos. Ya, y poder comenzar desde ahí la próxima sesión. Inés, no sé si te animas a leer el siguiente párrafo. Así pues, una voluntad perfectamente buena se hallaría igualmente bajo leyes objetivas del bien, pero no por ello cabría representarla como apremiada para ejecutar acciones conforme a la ley, porque de suyo, según su modalidad subjetiva, solo puede verse determinada por la representación del bien. De ahí que para la voluntad divina y en general para una voluntad santa no valga imperativo alguno. El deber ser no viene aquí al caso, porque el querer coincide ya de suyo necesariamente con la ley. De ahí que los imperativos sean tan solo fórmulas para expresar la relación de las leyes objetivas del querer en general con la imperfección subjetiva de la voluntad de este o aquel ser racional, de la voluntad humana. Bien, entonces, ¿cómo se llama los imperativos para los seres humanos? Para una voluntad santa no necesita
imperativos, es decir, la conexión con la ley es, ¿cómo se llama? Es espontánea. Bien, bueno, nos quedamos aquí, ¿les parece? Profesor, Y ¿qué sí, significa este VG? verbigracia, ¿no? Verbigratia, que es ejemplo en latín. Por ejemplo. Ya, gracias. Bien, entonces nos quedamos aquí y nos vemos de este al siguiente lunes, el lunes 28. 28. El lunes 28 ¿cómo se llama? El último lunes de este mes. Bien, gracias y Listo. espero que hayamos avanzado a paso seguro, digamos, y ir Sí. entendiendo las cosas. Bien, nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Gracias, chao. Hasta pronto, Chao. profesor.